Mire, es el momento de establecer contacto con Arturo Piñeiro, investigador del Instituto Mexicano para la Competitividad, y hablar sobre la población, la sobrepoblación en los centros penitenciarios. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, Lina. A las órdenes. Gracias por conversar con nosotros esta tarde en Noticias México. Por favor, hablemos de la situación en la que se enfrentan en esos momentos importantes de pandemia y de contagio en fase 3 en nuestro país algunos centros penitenciarios. Sí, mira, las cárceles están saturadas y por esta pandemia necesitamos hacer cumplir la Ley Nacional de Ejecución de Sanciones, o la Ley Nacional de Ejecución Penal se llama. De los casi 300 centros penitenciarios, el 37% reporta que hay sobrepoblación. Si a esto le sumamos que aproximadamente el 46% de la población comparte celda con 5 personas, Sí. ya hoy existen casos de este tipo de personas privadas de su libertad con enfermedades crónico-degenerativas y que ya han fallecido. Por ejemplo, salió la noticia en el reclusorio Oriente, en Norte, perdón. Es momento de, digamos, tenemos que visibilizar estos problemas y lograr que se tomen las acciones necesarias. Creo que parte de las recomendaciones que desde el IMCO hemos hecho es implementar de manera urgente estas medidas sanitarias y realmente es aplicar la ley como está establecido, ¿no? Y además es un sinnúmero de posibilidades por las cuales las personas pueden acceder a este tipo de preliberaciones, como les llaman. Uno es por criterios de política penitenciaria, por ejemplo, los casos de adultos mayores con enfermedades crónico-degenerativas, o cuando se trate de un delito cuya pena máxima sea de 5 años y no se haya cometido con violencia. La figura también que existe en la ley de la sustitución de la pena, por ejemplo, para casos de mujeres que tienen un hijo y no los puedan cuidar, o Claro. no exista alguien que los pueda dejar fuera, pues ellos pueden acceder, ¿no? Arturo, Otra es la libertad. Dime. Arturo, preguntarte cómo encontrar el equilibrio entre la justicia, porque finalmente estamos hablando de personas que cometieron un delito y están cumpliendo una condena. ¿Cómo encontrar el equilibrio entre la justicia, pero también en no arriesgar la salud y no contribuir o no abonarle a esta crisis por la pandemia? Sí, mira, el tema del sistema criminal y más enfocado a las cárceles, digamos, es el último eslabón, digamos, le denomino la cloaca del sistema, ¿no? Ahí cae todo, pero realmente no estamos visibilizando la problemática que ellos están enfrentando dentro. Es decir, el Estado no está cumpliendo con su misión de reinsertar a estas personas. Si partimos de que no cuentan con agua potable, no tienen medidas de salud adecuadas, etcétera, y hoy les implementas a lo mejor medidas restrictivas, por ejemplo, en el caso de no poder recibir visitas, pues ya está generando también un problema, puesto que ya hay casos en donde ya hay motines, por ejemplo, ¿no? Es decir, el Estado tiene hoy que aceptar parte de su responsabilidad hacia con estas personas y brindarles lo que dice la ley. Realmente es un beneficio que la misma ley les está otorgando. Digamos, no es nada, tampoco estoy hablando y tampoco la ley dice que tengan que salir personas que cometieron, por ejemplo, un delito vinculado a la delincuencia organizada, a la trata de personas o al secuestro. Realmente son casos que sí se pueden, digamos, analizar Claro. y que estas personas puedan vivir fuera. Arturo, ¿cuáles serían entonces los casos específicos de algunas personas que se encuentran cumpliendo una condena que sí podrían acceder a la libertad? ¿Delitos como cuáles? Mira, podría ser cualquier tipo de delito, siempre y cuando no exceda de la pena máxima de 5 años de prisión. Este es uno de los, y que no se haya cometido con violencia, por ejemplo. Este es un criterio de política penitenciaria que está establecido, ¿no? La sustitución de la pena para estas mujeres, como te había comentado, esta libertad anticipada, por ejemplo, para personas que presentaron buena conducta, que hayan reparado el daño, que hayan cumplido con la mitad de la pena impuesta, por ejemplo. Herramientas, esto es muy importante porque se da la libertad condicional Sí. con herramientas de monitoreo electrónico, ¿no? Estos famosos brazaletes. Aquí la gente que no pueda pagar o cubrir su costo puedan beneficiarse de estos aparatos y puedan tener también esa, digamos, como libertad, ¿no? Muy Otro bien. tema que es importante y que posiblemente no es dentro del sistema de ejecución de la sanción o de cumplir la sentencia es evitar dentro del primer eslabón, que es el inicio de la investigación, evitar la prisión preventiva. Ese ha sido un tema muy controvertido. Es decir, que los ministerios públicos no manden y no soliciten la prisión preventiva, puesto Claro. que estaría provocando mayor hacinamiento dentro de las más presentes. Obviamente esto Claro. bajo las
premisas que establece la Constitución y el Código Nacional, ¿no? De Arturo, las leyes penales. no quiero dejar de preguntarte, esto en un tema internacional que tiene que ver con los centros penitenciarios. Se han hecho virales hace algunos días ya estas fotografías publicadas por gente y la prensa ya en El Salvador, en donde están cientos de presos justamente en los patios de los reclusorios. La mayoría de ellos pertenecen a la Mara Salvatrucha y de alguna manera Derechos Humanos ha brincado y ha dicho, es que esto no está bien, es que este mensaje no está bien en estos momentos. El gobierno allá en este país dice, es que este es un mensaje claro para el delincuente. Los policías están ocupados atendiendo la pandemia y no pueden atender la parte de la violencia en las calles. ¿Cuál sería el mensaje de parte de ustedes y la opinión acerca de estas fotografías y de estos hechos? Sí, mira, son lamentables. Estas personas están privadas de su libertad dentro de estas cárceles y al parecer hay un problema interno, es decir, esta lucha entre las bandas dentro de las cárceles. Lo que hizo el presidente fue separarlos y anunciar, digamos, como este tipo de medidas. Lógicamente, ninguna medida se justifica cuando son violatorias de derechos humanos. Digamos, tenemos que respetar los derechos de las personas, aun y cuando están separadas de la sociedad o encarceladas. Claro. Tenemos que cumplir con esta encomienda que establece los parámetros internacionales, inclusive las leyes, me imagino que también que están muy ad hoc al sistema, digamos. El problema es que no se está reinsertando a estas personas. Se tiene que buscar eso. Realmente ese es el problema, así tratar es. de que con salud, trabajo, etcétera, se logre, ¿no? Así es, estas imágenes, por supuesto, y el tema de los derechos humanos cuando se trata de la delincuencia en el país también es un tema que genera controversia. Por supuesto, el público siempre tiene la última opinión. Te agradecemos que hayas conversado con nosotros aquí en Noticias México. No, les agradezco yo a ustedes a nombre del instituto. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Gracias.